Estás escuchando The Knockout Podcast. No, hasta acá. No, y lo padre de eso también es que te va enlazando los temas. Sí. Ya cuando estás en un tema, ya te salen otras cosas del mismo tema. Sí, así es. Señores, ¿cómo están? The Knockout. Hoy tenemos a un gran amigo, una autoridad dentro de las artes marciales y del contacto completo. Waldo Marroquín, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y pues platicar de lo que nos gusta hacer, de lo que nos apasiona, ¿no? No, hombre, nos hemos echado cada aventura en temas del arte marcial y yo creo que hemos coincidido mucho de los inicios, ¿no? De la parte de cómo vamos iniciando, de la parte de la historia que va teniendo uno en el arte marcial y eso pues creo que nos ha enganchado en el tema del trabajo también, ¿no? Por ejemplo, platicamos hace un rato de tu primer clase de artes marciales, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer clase? Sí, cómo olvidarlo, eran épocas distintas, era muy diferente. Yo recuerdo, yo empecé como por ahí de los 9 años, más o menos 10, y yo recuerdo que llegaban los papás con mi profe y le decían, profe, aquí le traigo a mi hijo para que lo meta en cintura, ¿verdad? Para que lo discipline, eran otras épocas. Pero la verdad es que nos gustaba tener un maestro estricto que pusiera orden. ¿Recuerdas de haber tocado que sacaban el inventado famoso bambú y te daban ahí con el bambú? Que ahorita obviamente todo es muy mal visto, ¿no? Pero en aquella época era lo normal y era parte de la marcialidad. Y pues yo creo que los que vivimos esa época, aunque se escuche raro, lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Sí, increíble. Uno lo recuerda y dices, le tienes cariño a tu primer maestro, dices, oye, mi primer maestro de artes marciales. Fíjate que a mí mi primer clase de artes marciales me inscribió mi papá. Y yo no quería ir porque yo jugaba básquetbol. Entonces me inscribe y digo, no, ¿qué voy a ir a ir a Kung Fu? Y luego también en esos tiempos, pues como que era medio, todos de negro, Chihuahua. Y le dije, pues voy, me dice, ves un mes, a ver si te gusta. Y ya de ahí, pues ves, no, pues veme dónde estoy. Sí, ahí te quedaste. Ahí te quedaste, sí, fue la época también que a mí me tocó pasar también con Kung Fu y recuerdo, como dicen, te sentías un tipo porque te ponías el uniforme abotonado negro con las mangas blancas, ¿te acuerdas del cuello blanco como el que usaban en las películas? No, y te sentías soñado, ¿verdad? Época muy bonita, ¿no? Eran otros tiempos, no había mucha reglamentación, no había el tema de la seguridad como lo hay ahora. Yo recuerdo que íbamos a competir y nuestra área de competencia, a diferencia de hoy, pues nuestra área de competencia, ahorita para armar un área de competencia, llega un camión con gente que van a bajar los colchones, la jaula, y antes el profe llegaba con el área de la competencia en la mano, y yo cuando le digo eso a la gente no me cree. Si era de competencia, era un rollo de cinta que se lo pegaban alrededor al piso, ni siquiera era tatami, y ponían cinta más quinté, y ese era el área de competencia. Por eso yo digo que el profe llegaba con el área en la mano, y así competíamos en el piso, sin tatami y sin equipo. Entonces así nos tocó, ya evolucionó, la seguridad es lo primero, lo primordial. ¿Cuándo recuerdas haber visto un equipo médico en un evento? No. Oye, y aparte salen todos contentos. O sea, la lesión era increíble, el nivel de lesión no era bajo. Incomprensible, sí. Incomprensible. Yo no recuerdo en esa época haber visto una lesión grave que te asustara. Que te impactara, ¿no? No, y todos competíamos en el suelo directo. Si te iba bien, competíamos en un gimnasio con duela. Sí. Si te iba bien. Pero era normalmente en el suelo, los combates eran a knockout. Y no teníamos careta, no teníamos peto, y yo nunca supe de alguien que saliera con una costilla fracturada. Era algo impactante, ¿no? Oye, y cuando llega el tiempo de empezar a jiu-jitsear, empezar a rolar, que te tocó jiu-jitsear en el piso. En el piso, sí, y ahí también, si te iba bien, en una alfombra. Sí. En una alfombra. No, te quedaba mucho, ya la alfombra era todo quemado, pero aún y así no cambiaría. Si yo pudiera regresar el tiempo y decir, me hubiera gustado haber nacido en esta época actual donde la seguridad es todo, yo no cambiaría la época que viví porque fue muy bonita y como que nos hizo cambiar un poco la mentalidad que tenemos ahora y vemos todo como es. El haber vivido aquello pues te hace trabajar más fuerte en los temas de seguridad, sí, ¿verdad? En los temas de organización. Uno va buscando filtrar para que los muchachos ahora no pasen lo que nosotros pasamos, pero la verdad es que lo disfrutamos a nuestro estilo, porque la vida era ruda, y
tienes un bagaje muy amplio, ¿no? O sea, eso también te da esa habilidad, tienes un bagaje muy amplio de las artes marciales, de cada fase o cada parte, lo que es la academia, lo que es mover una academia, manejar tu academia, la parte de organizar un torneo, cómo hay que organizar un torneo, la formación de instructores o entrenadores. Entonces ese bagaje, digo, es un bagaje que te da toda la historia que has tenido, que tenemos dentro del arte marcial. Yo recuerdo nuestro primer torneo de shoot fighting. Lo hicimos con Ismael Sacramento, te mando un saludo, amigo Ismael, en Cancún, en Duela. En Duela. Pero dile a la gente que es el shoot fighting. Bueno, eso es la antesala del MMA. El MMA llega como valetudo, que era en Brasil, acá en México vale todo. Y ahí se deriva en shoot fighting, shoot wrestling, y eran derivaciones de lo que se iba moviendo antes de que llegara la palabra o el nombre MMA. Entonces, por ejemplo, shoot fighting era un derivado con mano abierta. Obviamente no se desarrollaba todavía el equipo de protección dentro de lo que ya conocemos ahorita. Y pues ya empezabas a hacer técnicas de palancas, sumisiones, derribes, golpes, pero todavía era el nacimiento incipiente de lo que conocemos ahorita. Lo admirable y la aventura es que nos aventábamos a hacerlo, no decías, oye, ¿y el tatami de cuánto es? El referee o los jueces, y todos contentos, todos emocionados, todos contentos. Es que era lo que había, era la novedad, porque pues antes siempre había pues como que el querer saber qué estilo era el mejor, porque acuérdate que pues la mayoría de nosotros de aquella época tenemos un inicio formativo en un arte marcial, ya sea que hayas iniciado en Kung Fu, en Lima Lama, Taekwondo, en Karate, que luego de ahí fuimos evolucionando a practicar otras disciplinas hasta llegar al MMA. Pero antes, cuando no lo había, el saber que podías entrar a un torneo y podía entrar un karateca contra alguien de Kung Fu, o un luchador contra alguien de Taekwondo, o un boxeador, como que había ese morbo de decir quién es mejor, quién gana, ¿no? Por eso yo creo que a uno le gustaba mucho ese tipo de eventos. Y fue por lo que el MMA se hizo tan popular. Digo, obviamente evolucionó, porque en aquella época, acuérdate, cuando ya se lanzó como valetudo, acá en América, los primeros torneos así eran: tú competías con tu karategi, el otro competía con su judogi. De hecho, hubo un boxeador que se subió con un guante, el otro para agarrar, pues nunca pudo agarrar a Royce. Y luego ya evolucionó el MMA y es lo que es hoy en día, un deporte ya reconocido como tal, porque antes también había mucha resistencia de los maestros tradicionales que decían, es que no es un arte marcial, y todavía hay quienes dicen que el MMA no es un arte marcial. ¿Por qué? Porque es la mezcla de estilos distintos, pero la realidad es que yo considero que ya puede decirse que es un arte marcial, porque hay quien inicia desde cero con MMA, que ya es un sistema que viene de un maestro que ya también no inició ni con karate ni con box, sino que inició de cero en el MMA y aprendió su estilo. A lo mejor su estilo va más enfocado en enseñar técnica de control de lucha con boxeo, por ejemplo. Y habrá quien te enseña a lo mejor Muay Thai o Jiu-Jitsu, pero ya inicias en un sistema de MMA. Entonces 100%. yo creo que ya el MMA pudiera decir que pues, es un estilo de arte marcial también ya, ¿no? No, con una metodología clara. Así es. Incluso ya con una parte de filosofía al interior del tatami, al interior de la academia, y eso pues bueno, le da a una plataforma muy buena y muy fuerte a las nuevas generaciones, ¿no? Oye, amigo, tu primer torneo, ¿te acuerdas? No, claro, ¿cómo olvidarlo? Mi primer torneo fue inolvidable porque tenía yo por ahí de como 8 meses entrenando, y el profe, va a haber torneo, pero que quiere uno ir al torneo. Y cómo olvidarlo, porque pues obviamente competías en el suelo, pero lo que no olvido es que peleé con una niña. Y ya sabrán lo que pasó. No, es frustrante. Salí con un ojo así como tomate, me puso moro, una niña. Tenía yo por ahí, yo creo que 12 años. No, tenía como 10 y medio. ¿Era puntos el evento? Era puntos, Sí. era puntos, pero por ejemplo, la patada a la cara, según el reglamento que se manejaba, era el punto, o sea, no knockout. Y el golpe con la mano también era punto, no knockout. Pero había una laguna ahí entre lo que era un toque y lo que era un knockout, porque te dejaban ir el golpe duro. Y si no te noqueaban, decían, no, pues fue toque, pero salías con el ojo así, ¿verdad? No. Entonces
Entonces sí, me recuerdo que peleé con una chica y me puso una arrastrada, entonces esa vez dije, pues tiene uno que entrenar más duro, porque si esa niña es tan buena, pues yo puedo también ser bueno. Y de ahí pues me gustó mucho la competencia, empecé a competir bastante, pero yo competía en torneos, en aquellos torneos legendarios, ¿te acuerdas? Que eran de karate, pero competía taekwondo, shimalama. Ahorita le llaman a un torneo, le llaman abierto, como cuando no hay un ranqueo, como que cualquiera puede venir y competir, pero de la misma disciplina. Ahora los abiertos eran literal abiertos, todas las disciplinas entraban. De repente veías a alguien con traje de karate peleando contra alguien de traje negro de kung fu y era bonito. Nada más, obviamente, te tenías que adaptar al reglamento. Y me tocó competir un buen tiempo de niño. Recuerdo una de las que no se me olvidan, nos llevó el profe Francisco Rufino, que le mando un saludo. Él ahorita está en Estados Unidos. Él fue mi profe. ¿Fue tu primer maestro? Fue mi primer maestro con el que yo inicié. Y de hecho tuve el gusto de verlo por ahí hace 3 años, andaba yo por ahí cerca de su casa, le mandé un mensaje y nos vimos y me dio mucho gusto verlo. Y él nos llevaba mucho a competir y hubo un torneo que no se me olvida, que nos llevó a competir a Estados Unidos. Pero parte de las cosas que no olvido de la experiencia, yo nunca había viajado. Viajé por primera vez fuera del país, en un autobús, todo el equipo. Recuerdo que llevábamos, el autobús era cuando empezaban los de turismo acá bonitos, y que tenían una pantallita, y bueno, no era una pantalla, era una tele, de esas del cajón. Al centro, ¿no? Sí, una nada más y al centro. Y llevaba puesta una película de Bruce Lee durante el camino. Y una motivación. Sí, y una de El Último Dragón, creo que se llamaba, que no era Bruce Lee, era otro actor, pero ahí nos motivaban con eso. Ese torneo gané en primer lugar, quedé campeón en 1989, creo, por ahí, del karate, el National Karate Championships del Valle, algo así se llama. De hecho, por ahí tengo el trofeo todavía. Pero fue una experiencia bonita porque me tocó ganar fuera de México, pero lo bonito fue, y muchos no lo van a creer, cruzamos sin pasaporte, sin visa. No. Sin visa. Increíble cómo se podía en aquel entonces. Ibas tú, ni siquiera ibas al consulado, nada, ibas tú con tu presidente municipal. O sea, ibas al municipio y él extendió una carta con los nombres de los que iban a salir del país a un evento deportivo. Obviamente tenías que acreditar el evento con una convocatoria y todo. Pero el profe nos llevó a competir. Yo creo que fuimos esa vez a competir con unos 30 más o menos. Y yo creo que 20 no teníamos visa. Y todos pasamos con un permiso, ¿sí? Igual que hoy. Igual que hoy. Entonces, eso sí, es algo que no puedo olvidar, porque digo, no puede ser. Fíjate, solo, sin un familiar, sin un hermano, sin un papá, ahorita tú sacar a un chico del país, y no te digo de un niño de 10, 11 años, sacar a un joven de 17, aunque tenga visa, tienes que traer una carta notarial o tienes que ir allí a relaciones exteriores a sacar un permiso. Es un tema, porque al no ser tú su familia, pues no es como que lo puedas sacar del país. En aquel entonces nos sacó un grupo de niños sin familiares, no íbamos solo familiar, todos íbamos con el profe con una carta expedida por un presidente municipal. ¿Qué edad tenías por ahí? Yo tenía como por ahí de 10 y medio, 11 años más o menos. Sí. Y pues íbamos niños, sí, más o menos, entre 11, 12 años, 13, no recuerdo, hace mucho tiempo, pero estábamos chiquillos. Y salimos esa vez en un autobús y fue una experiencia inolvidable porque fue mi primer viaje fuera del país, en un autobús con puros amigos, sin familia, era puro cotorreo. Fue una experiencia bonita y son cosas que se te quedan marcadas, ¿no? Y esa vez competimos en Estados Unidos y en duela. Tampoco, o sea, no había tatami, no había nada. Había un torneo de puntos, ¿no? 109 puntos. Y recuerdo también, no se me olvida, que íbamos a hacer catas y de repente había varios niños haciendo catas, pero con un vestuario raro, que no. ¿Y qué es eso? Su performance. No, traían una cinta aquí, como una concha, y pues eran las tortugas ninja, pero no las conocíamos. Sí. ¿Y estos qué, no? Sí, entonces eran niños, esos eran catas de niños de 6 años, y hacían catas vestidos de tortuga ninja, pero todavía no llegaba la película a México. Entonces, o a lo mejor ya había llegado y pues no había Netflix, o sea, teníamos 3, 4 canales que eran los que se veían en tu televisión, no conocíamos las tortugas ninjas,
tiempo después me di cuenta que esos niños que andaban ahí disfrazados eran las tortugas ninja. O sea, eran niños que se disfrazaban de su personaje, que en México todavía no conocíamos. Entonces hay varias cosas de las que uno se recuerda y te acuerdas así con cariño, ¿no? Sí. No, fíjate que mi primer torneo también fue un desastre. Por puntos, y me motivó la película de Karate Kid. Cuando empezaba por el 84, 85 la película, y era un torneo a puntos, y yo bien emocionado, hombre. Y me gustaba también por el uniforme negro, que era de Kung Fu, y puro karate. Pues llegabas tú y la gente volteaba, y luego pues, no usabas una cinta tradicional de karate, sino usabas tu cinta roja acá. Sí, por un lado y por un lado. Y wow, toda la banda así, y estos cuates, ¿qué onda? No, hombre, y como era a 3 puntos, y el que los hiciera primero, no duré ni un minuto, yo creo. ¡Estaba Bobby, fuera! Y yo, todavía empezabas. Bien frustrante, ¿no? Pero era bonito, Pero era bonito. porque ahorita yo siento que va un niño a un torneo y ya es como muy familiar, porque pues los ven por YouTube, en cualquier lado ves un torneo, pero antes uno llegaba a un torneo y veías los oficiales, los referees, ni siquiera vestían de referee, vestían con su uniforme que ellos utilizaban en su academia. Entonces llegabas tú y veías un máster en el centro y era como que, wow, era una aventura estar ahí. Y esa época pues obviamente ya, esas vivencias ya no existen, porque ahorita pues un niño cuando va a competir pues ya sabe de qué se trata, ya lo vio, o sea, ya es muy normal, es muy común. Y pues a nosotros nos tocó como que ir experimentando todo eso, toda esa parte, y fue bonito. Toda esa parte. ¿Cómo ves ahorita, por ejemplo, tú volteas atrás y miras ahorita cómo están las artes marciales? ¿Cómo ves la evolución ahora? O sea, y no solo hablo del MMA, o sea, en lo que estamos en las artes marciales mixtas, sino en general en las artes marciales. ¿Tú te imaginabas llegar a este año, a 2025, y ver lo que se está haciendo ahorita en las artes marciales? No, en realidad no, porque pues lo que veías en esa época es lo que tú pensabas que así iba a ser, o sea, ¿no? Es como en aquella época que todos nos movíamos, ¿te acuerdas en la Caribe, en la Brasilia, en el Bocho? No imaginabas que ahorita te podías subir a un carro que es eléctrico, algunos que ya se conducen solos, no te pasaba en la mente porque no existía, no te lo podías imaginar. Entonces en esa época tú veías el arte marcial como era y no te puedes imaginar lo que vendría, o sea, yo nunca me lo imaginé. La evolución, hay cosas buenas de la evolución, hay cosas muy buenas, por ejemplo el tema de la organización, el tema de la seguridad, son cosas muy buenas, pero hay cosas pues que obviamente evolucionan y no gustan tanto, porque por ejemplo se ha perdido mucho la marcialidad. Antes el respeto a tu sensei, a tu sabonim, a tu maestro, como sea que le dijeras de acuerdo a la disciplina, pues era como tu segundo padre, ¿no? Sí. Y lo veías y lo respetabas, y cuando el profe, era increíble, ahorita lo dices y hasta la gente no lo va a entender, pasaba el profe por atrás, estaba haciendo mal el movimiento y te daba con el bastón o algo, pero hasta te sentías bien, como que te sentías querido, ¿verdad? Y no era nada malo, yo creo que nadie crecimos traumados, era disciplina, y hay cosas que se han perdido ahorita, pues los maestros, ya no es la misma disciplina con un niño porque hay temas distintos, ¿verdad? Entonces ha perdido, yo siento, un poco el camino tal vez el arte marcial, porque definitivamente el arte marcial se creó como un estilo de defensa personal. Sí. Y para su esencia. Es la esencia. Y para tú ser buen artista marcial y tener una buena defensa personal, pues tienes que hacer la disciplina tal cual. Ahora, los mismos reglamentos que ha habido, cambios en muchas disciplinas, pues ya ves el arte marcial, algunos tradicionales, y dices, híjole, eso ya no me sirve en la calle. Sí. Entonces, se fue más a lo deportivo que a la defensa. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo no comparto y que te puedo decir, esa evolución no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque de tú llevar a tu hijo a una academia que aprenda a defenderse, pasó a ser que lo llevas a una academia para que aprenda un arte marcial para competir como deporte, y cuando se requiera defender en la calle, pues no va a tener ni idea de lo que tiene. Ahorita hay patadas que hacen en eventos y dices, esas patadas, o sea, no tienen razón de ser, no, o sea, hacer punto. Hace 15 años te reirías si las vieras, y ahora son las que hacen para que sean punto. Entonces, ese tipo de evolución yo creo que es lo que más o menos no comparto. Habrá quien lo comparte, habrá quien le encante, yo creo que a lo mejor tú tampoco lo compartes. Fíjate que también el tema, yo creo que de cambios generacionales, y te ha de haber tocado, por ejemplo, el papá que llegaba a la academia hace 15 años, 20 años,
llegaba y te decía, profe, traigo a mi hijo, quiero que aprenda. Y si se porta mal me dice. Y si no, pero ahí se le encargo y dele duro. Sí, o sea, disciplina. Dele duro, porque yo quiero que aprenda. Eso era hace 15, 20 años. Y el discurso del papá era duro, no me lo consientas, no me lo consientas. Hoy en día llega el papá y dice, profe, que no sabe lastimar, me lo cuida. Oiga, es que sabe que digo, ahí se lo encargo mucho, pero en el sentido de cuídemelo, ¿no? O sea, pero con quiénes va a entrenar y quiénes van a la clase. Y entonces, esa parte, yo creo que ahorita en ese cambio generacional de tipo de padres de familia de hoy, sí es un obstáculo para un profesor de artes marciales. Que tienes que saber sortear, ¿no? Pero tu habilidad como profesor para poder explicarle a los padres, pero sí hay un cambio generacional, ¿no? En ese sentido. Sí, cambió bastante, pues digo, se tienen que adaptar. Sí, y no es malo, pero tampoco puede ser en exceso, ¿no? Pero sí, al día de hoy, y yo creo que te ha pasado, dime, ¿cuántos padres de familia recibes tú en tu academia en todo el tiempo que tienes? Que llegue y te diga, aquí está mi hijo, quiero que lo haga campeón estatal. Nadie. Llegan porque quieren que aprendan defensa personal. Entonces, ahí es donde yo tengo un desacuerdo, porque el profe te dice, sí, aquí, y aquí defensa personal. ¿Y qué pasa? Ese profe inmediatamente le está enseñando el arte marcial deportivo, para que vaya al torneo. Pero en realidad, la finalidad del papá es que el niño sepa defenderse, porque a lo mejor en ese momento al papá no le interesa que compita. ¿Por qué? Porque él trae otra visión, quiere que el niño estudie y tenga una carrera, pero que se sepa defender, o la niña. Y tú como profe se lo aceptas, pero no pasa por tu cabeza enseñarle un arte marcial efectivo. Eso es donde yo te digo, no concuerdo con los profes actuales. A mí siempre me ha gustado que el papá que llega a inscribir a su hijo para que aprenda a defenderse, tú le des eso, la defensa personal. Y si el papá se empieza a inclinar a que el niño quiere competir, pues le da la parte competitiva. Pero no llevarlo a donde tú quieres como profe. Porque el papá lo que quiere es que sepan defenderse, porque tú sabes que el tema de la defensa personal no ha sido, yo creo que el tema de la defensa personal, el interés de la gente no ha decrecido, se ha aumentado, porque ahorita pues tú sabes hay mucho bullying, hay mucha inseguridad, y pues todos los papás quieren que por lo menos su hijo, su hija, por lo menos se sepan defender, y yo veo maestros que enseñan arte marcial y yo digo, en realidad no le estás cumpliendo el propósito que el papá quería. El objetivo. Entonces, el niño quiere ser un competidor de la nueva escuela deportiva, pues que lo sea. Pero tienes que también tener ese sustento y esa base. Y yo conozco ya maestros de la nueva escuela que no saben defensa personal. Sí. Están demasiado en la parte. No saben defensa personal. Fíjate que ahí hay un punto donde a veces el mismo instructor, el mismo profe se pierde en el tema formativo, recreativo y la parte de la competencia, como que no lo sabe manejar, de decir, bueno, hay una parte formativa, ¿verdad? Que entra el aprender artes marciales por defensa personal, el que adquieras carácter y todo. La parte recreativa, obviamente, que los chicos les guste entrenar, ¿no? El niño que va a entrenar por divertirse. Sí, le gusta entrenar, incluso el adulto, ¿no? Sí. El adulto que dices, tiene entre 30 y 40 años, trabaja, va, le pega al costal. Simplemente el médico que llega y dice, pues yo en mis ratos libres, pues, él no se quiere romper una mano porque mañana tiene una cirugía, imagínate, ¿verdad? Sí. Pero pues tienes que atenderlo y decirle, oye, tú vienes a entrenar simplemente por desestrés, por salud física, bueno, vamos a darles, tengo un programa para ti, ¿verdad? Pero también tienes que tener bien delimitado lo que es la defensa personal, lo deportivo y lo recreativo, ¿no? Pero tienes que estar completo. No puedes tú ser un maestro que no sepa hacer defensa personal. Imagínate tú, yo lo que les digo a los maestros, y siempre es un tema que yo saco a la luz. Imagínate el padre de familia que le invirtió 5 años del tiempo a su hijo y pasa una situación que nadie quiere que pase, porque tú sabes que la pelea es lo que uno siempre va a evitar y dejas al final, pero hay ocasiones que es inevitable. Hay ocasiones que te tienes que defender. Entonces imagínate el papá que le invirtió 5 años al niño llevándolo, el equipo, lo llevó a competir, y el niño se defiende y un niño que no entrena te lo golpea. Entonces tú te vas a sentir defraudado. Frustrado. Y como maestro, ¿tú cómo te vas a sentir? O sea que lo que tú enseñas en realidad pues no tiene un sentido para eso, ¿verdad? Entonces esa evolución es la que digo, en la que yo no estoy muy de acuerdo. En que el deporte evolucione en cuanto a reglamentos estoy de acuerdo. Si se tienen que... La parte deportiva estoy de acuerdo. Que los golpes estén más regulados, totalmente de acuerdo.
a lo que voy quiero dejar claro es que el maestro debe de enseñarte las dos partes. El maestro debe estar preparado para enseñarte a defenderte en la calle y la parte deportiva. Siendo así, excelente, ¿no? Eso nada más, no perder la esencia, porque luego se pierde. No inclinarse hacia un lado, ¿no? Porque esa parte yo creo que te inclinas demasiado hacia, ching, ya lo ves, va llegando y, híjole, voy a ver en qué torneo lo meto, ¿no? Ya tiene un mes entrenando. Simplemente tú como maestro, imagínate que te toque defenderte porque no tienes opción y eres maestro de la nueva escuela, que estás impuesto a levantar el pie, dejarlo arriba y tocar en la cabeza. Entonces, algunos de tus alumnos se dan cuenta que una persona que no entrena golpeó al maestro. Sí. ¿Me entiendes? Es complicado. Entonces, mientras... Y hay historias. Muchísimas que no queremos contar para no ventilar, pero yo creo que eso es lo que no se debe de perder, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues obviamente el arte marcial va a prevalecer, va a seguir adaptándose, va a seguir modificándose, a lo mejor se sigue haciendo deportivamente más regulado, está perfecto. Mientras más seguridad, no puedes estar en contra nunca de la seguridad. Entre más seguridad haya, mejor. Pero la parte esencial, esa es lo que hoy no se debe perder, porque esa es la parte que la gente busca, ¿no? Y es la parte que tú también como persona quieres. Estás en la calle, por lo menos sentirte seguro. Sentirte seguro. Sentirte seguro. Sentirte seguro. Y creo que todos, cuando me dicen, oye, ¿qué arte marcial recomiendas? Digo, todas las artes marciales son buenas, tienen su parte, solo búscate a la persona correcta, ¿no? La persona correcta. Que te pueda enseñar cualquier disciplina, ¿no? Cualquier disciplina que te pueda enseñar. Simplemente hay que encontrar a la persona correcta, porque dicen, no, es que yo creo que esta es mejor que esta otra, o yo creo... No, tú puedes practicar cualquier disciplina marcial, pero encuentra al instructor correcto que te pueda... Y el estilo que a ti te llene también. Y que se adapte también. Que se adapte, porque, digo, los que estamos inmersos en las artes marciales mixtas, hemos visto cómo con éxito personas de las diferentes artes marciales les ha ido muy bien. Sí. Les ha ido muy bien. Por un estilo puro. Por ejemplo, la gente del karate que ha incursionado, que ha ido adaptándose al MMA, wow, la gente del taekwondo, la de lucha, obviamente la de lucha, la de jiu-jitsu, o sea, han ido encontrando esa parte donde adaptar y encontrar el punto, pero pues bueno, tienen esa base y lo saben adaptar al MMA, ¿no? Sí, claro, pues hemos visto en el MMA, pues de inicios, pues era el jiu-jitsu lo que prevalecía, el que dominaba, y luego empezó a incursionar muy duro la lucha, el Muay Thai obviamente, el kickboxing. De hecho, pues Lyoto Machida llegó a ser campeón mundial, un gran campeón mundial en el UFC, y él nunca boxeó, él siempre peleó con golpes de karate, y de hecho cuando él gana el campeonato, le gana a Rachad Evans, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Y Rachad Evans era un noqueador, era rudo y muy completo. Y luego le ganó con golpes de karate y fue impresionante. Entonces él llevó su estilo puro al MMA y lo supo sobrellevar muy bien. Entonces los estilos puros todos son efectivos, como dices tú, tiene nada más que ver quién te lo enseña y obviamente el alumno, ¿no? La adaptación. Sí. Amigo, ¿cómo ves hoy en día, ahora sí que en lo que estás tú 100% el MMA? O sea, el MMA actual, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo has visto esa parte del camino que se ha recorrido para llegar ahorita específicamente en las artes marciales mixtas? Ahorita que hablábamos de lo que es lo tradicional y lo deportivo, pues obviamente el MMA también entra ahí. Y por eso te digo, no podemos estar en desacuerdo con que evolucione, pero no perder la parte de la efectividad. El MMA todavía, al día de hoy, a pesar de que es un deporte, yo creo que después del fútbol es el más popular ahorita en el mundo, pues todavía hay gente que cree que el MMA es valetudo o vale todo, ¿sí? Entonces ya no lo es. Ahorita tú ves, por ejemplo, un evento del UFC y a pesar de que hay gente que lo ve y lo ve todavía muy de contacto muy completo o agresivo, no es lo que fue. O sea, antes no había límites de peso, no había tiempo, sí. No había guantes. La reglamentación era mínima. Sí, lo único que no se valía era morder y pisar los ojos. Sí. Entonces evolucionó mucho, pero aún así, a como está evolucionado y regulado el MMA profesional, la parte amateur, que es la que nosotros llevamos, está todavía más regulada. Porque cuando alguien ve ahora, por ejemplo, la gente que le tocó ver el valetudo,
y ve ahora el MMA, dice, pues está muy regulado. Pero esa gente, a lo mejor hay gente que todavía no sabe que el MMA amateur todavía está con mayor regulación. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues por ejemplo en niños, hasta los 16 años no se permite ni patada a la cabeza ni golpe. Y hay gente que aún no lo sabe. Pero la gente que lo sabe ya tiene a sus niños ahí. Porque los niños desde que inician, nosotros en los campeonatos estatales y nacionales tenemos niños desde 4 y 5 años compitiendo porque no se pegan en la cara. Simplemente tratan de someter a su oponente y los golpes al cuerpo. Y eso es lo que le está dando ahora un impacto grande a nuestro estilo porque la gente ve que está muy regulado. Entonces esa evolución es muy positiva porque es como se puede hacer el deporte más masivo y que tú digas ahora, imagínate tú que ahora digas quiero meter a mi hija en MMA, que tuvo que haber pasado para que tú puedas decir, o no tú, tu mujer, que quiero llevar a mi hija en MMA. Para eso se tuvo que construir un camino muy largo en cuanto a lo que es la regulación del deporte para que tengan la confianza. Porque digamos en el taekwondo todos tienen el chip. Mi hijo, si lo vas a meter en un arte marcial, por ejemplo, la mamá dice, taekwondo, ya ni viene tú. ¿Por qué? Porque se supo manejar el tema de la seguridad y para la gente decir, llevo a mi hijo a taekwondo, a cualquier arte marcial tradicional, a karate, saben que es algo positivo. Y en el MMA estamos ahorita en esa transición, ya vamos muy avanzados, pero estamos todavía en esa transición. Sí, ahora fíjate que estamos viendo los campeonatos mundiales donde ya los niños a partir de los 10 años ya pueden entrar a un campeonato mundial. Ves chicos que hacen cosas impresionantes. O sea, obviamente fueron niños que empezaron a los 5 o 6 años, pero ves chicos de 10, 12, 15 años que hacen cosas impresionantes, son puristas del MMA, ¿no? Hoy en día nacieron en el MMA y los ves haciendo cosas a un nivel y con toda la seguridad. Sí. Eso es lo que ha avanzado y es lo que le está dando tanta popularidad a nuestro deporte y que cada vez la aceptación es mayor. Y tú sabes que pues obviamente el espectáculo que da el MMA ya está atrayendo muchas masas, demasiado, o sea, pues yo creo que ya la gente ahorita, pues ya las figuras o la gente que tienes de deportes de combate, ya es más las figuras y los ídolos que tienes en el MMA que hasta en el box. Sí, acuérdate, hace 15 años, 20 años, nuestras figuras eran los boxeadores, digo, lo siguen siendo, pero ahora la gente, cuando hablas de deportes de combate, le vienen mucho los campeones que hay ahora en el MMA porque ha evolucionado mucho y ahora, como lo comentas tú, en los campeonatos mundiales, en los panamericanos, por el tema de la regulación que se tiene que cumplir con la Federación Internacional, eso es lo que le ha dado al MMA que pueda cambiar el concepto de que la gente tiene del deporte para que tengan la confianza de que una mamá lleve a su hijo y lo inscriba, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino, pero nos ha tocado a nosotros hacer ese trabajo. Lo que le tocó a nuestros profes en su época nos está tocando ahora, ¿no? Porque también, como digo antes, pues nos llevaban a competir y competíamos en el piso. Para nosotros era normal, pero había padres de familia que no les gustaba. ¿Verdad? Entonces eso evolucionó y pues ahora es otro concepto del arte marcial. Y yo creo que el MMA pues ahorita está en una muy buena etapa. Por ejemplo, México se ha caracterizado mucho y yo creo que obviamente por el boxeo, porque el boxeo está muy arraigado en nuestro país. La parte técnica, ¿cómo ha ido evolucionando el país? ¿Tú cómo la ves ahorita de ser un país muy striker, muy de golpes, de patadas, de que al mexicano le gusta fajarse, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución en el MMA? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Porque yo recuerdo eventos de hace muchos años, pues no muchos, pero sí 10, 12 años, que la gente iba al piso y los abuchaba. O sea, párense y otras cosas más. Sí. Y párense y dense bien. ¿Y tú ahorita cómo ves esa parte? Ya avanzó bastante. Mira, de esa época yo me acuerdo, ¿te acuerdas del Pride en Japón? Los pisotones. Y por ejemplo, en Pride, cuando te digo Pride porque en el Pride tenían como un concepto diferente de lo que era el evento. Porque se escuchaba, en la televisión se escuchaba mucho el público, el público, era parte de lo que vendían, pero por ejemplo estaban los peleadores en el suelo y hacían un movimiento y la gente decía, ¡oh! O sea, todo el estadio, ahí los campeones, ¡oh! O sea, alababan el movimiento. Y aquí en México se iban al suelo y,
dale un beso, abrázalo. Era una botana. Sí. Entonces, pero ahora ya no, fíjate que ahora, por ejemplo, en eventos masivos que hay en México, cuando se van al suelo ya empiezas a escuchar el oh, o sea, ya la gente entiende de qué se trata, porque no era normal ver a dos personas, como tú dices, abrazados en el suelo, y pues el público mexicano aún no entendía, porque estábamos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Tanto el aprendizaje del maestro, del atleta y del público, pero ya vamos muy evolucionados, y lo que nos ha ayudado mucho, obviamente, es la influencia gringa, ¿no? La influencia de Estados Unidos es nuestro país vecino, y pues ellos son líderes ahorita en el mundo, en lo que fue en su época en el UFC, lo que fue Brasil, digo, sigue siendo una gran potencia, pero lo que fue Brasil en su época y lo que fue Japón en el Pride, Estados Unidos es ahora Es un monstruo. lo máximo, ¿no? Entonces, y pues esa influencia nosotros la tenemos aquí. Entonces, pues nos ha llegado de manera positiva, nos ha ayudado mucho ser vecinos, ¿no? Porque pues ahora los mejores maestros del mundo están en Estados Unidos. Sí. Por eso es que tienen el potencial que tienen. Y por ejemplo hay gente que dice, pero es que como que no entienden o para ellos no es concebible que haya mejores jiu-jitseros en Estados Unidos que en Brasil. Y dice, a ver, espérate, los mejores maestros de Brasil están en Estados Unidos. Y se fueron para allá. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que a Estados Unidos lo llevó a otro nivel. Cuando el maestro brasileño decidió venirse a Estados Unidos, pues el nivel aumentó y pues ahorita son lo que son. Gracias a eso. Y ahí Estados Unidos tiene toda la infraestructura para hacer crecer. O sea, el jiu-jitsu en Estados Unidos es un monstruo ahorita. O sea, si pudieras decir, como Brazilian Jiu-Jitsu es American Jiu-Jitsu, ahorita esos cuates tienen un nivel impresionante y como bien dices, de maestros brasileños, ¿no? que llegaron ahí y que de alguna manera yo creo que, como dices, nos ha arrastrado a México a que la gente poco a poco la parte del piso la empiece a... Sí, simplemente lo que es la esencia del MMA, que es el fighting, el vale judo, lo que eran los predecesores, ¿no? Todos los antecesores, más bien. Por ejemplo, en su época lo fue Japón y Brasil. Pero ¿cómo se dio a conocer en el mundo el MMA cuando llegó a Estados Unidos? Porque antes que eso ya lo hacían los brasileños, ya lo hacía la familia Gracie. Hacían eventos en estadios de valetudo. Pero no tenían impacto mediático, ¿no? A nivel global. ¿Cuándo tú viste o supiste de un evento? No. El impacto era nacional, era ahí. Pero cuando ellos se analizaron y dijeron, tenemos que hacer que esto sea mundial, tuvieron que venir a Estados Unidos. Y el primer evento lo hicieron en Estados Unidos. No el primer evento de valetudo, porque esos tenían años haciéndose en Brasil. Cuando ellos dijeron, tenemos que mostrarlo al mundo, tenía que ser en Estados Unidos. Y de ahí fue el boom, cuando se hizo el primer UFC, que ni se llamaba UFC, se llamaba Guerra de los Mundos. Increíble, ¿verdad? Sí. Oye, amigo, ¿tu primer contacto con el jiu-jitsu dónde es? Mi primer contacto con el jiu-jitsu fue muy casual y fue muy extraño. Estábamos en una fiesta en un restaurant bar ahí y ya teníamos academia, ya éramos maestros, ya dábamos clases. En mi caso yo daba taekwondo, daba kickboxing y estábamos, y en ese bar había televisiones, porque no puede ser uno que había pantallas, porque no eran pantallas, televisiones hacia las esquinas y transmitían eventos deportivos, por eso iba uno ahí. Y en una ocasión estábamos ahí y eran los lugares que uno decía en aquella época, vamos a la parabólica. Sí, claro. Y ya lo tenías ubicado, ¿no? Sí, porque pues la parabólica era de negocios o de ricos, ¿verdad? Y los que no saben lo que es la parabólica era como podemos ver tele internacional, ¿verdad? Porque todo lo que veíamos aquí era muy local y no había más. Entonces estaban transmitiendo el UFC 1 en vivo. En vivo, Yo lo vi en vivo, el UFC 1, sí señor. Me tocó verlo en vivo cuando pelea Royce Gracie contra Ken Shamrock. ¿Qué fue? ¿En noviembre del 93? 93. Sí, por ahí. Sí, ¿no? septiembre, octubre, por esos meses del 93. Entonces, estaba yo viendo el UFC y me tocó verlo en vivo. Y sale un tipo, pues no muy bajito, un poco alto, muy delgado, con un
uniforme blanco que pues ni conocíamos que fuera un kimono, aquí lo conocíamos como judogi. Y luego sale un tipo descomunal con un short como de instructor de natación, con un calzón rojo, era cacharro. Y cuando ves que van a pelear, se suben a una jaula y sin guantes, decíamos, ese tipo de uniforme lo van a matar. Y en menos de un minuto lo sometió Royce a Ken Shamrock y se quedó uno así impactado y dices, yo quiero practicar eso, pero no había manera, no había cómo. Entonces, pues a buscar cómo y una vez en un viaje que tuve, viajé a, pues, los que somos de Nuevo León viajamos mucho ahí a Laredo, Texas, Estados Unidos, McAllen, y compré unos videos en formato, creo que era formato beta todavía, el grandecito. Compré unos instruccionales de los Gracie, sí, y con esos instruccionales yo empecé a practicar y luego ya formalmente en la academia empecé a entrenar Jiu-Jitsu con el linaje de los Machado en la escuela de Julio Gamboa. Julio Gamboa fue mi primer maestro de Jiu-Jitsu, le mando un saludo a Julio. Yo entrené un par de años ahí con él, Jiu-Jitsu con el linaje de los Machado. Ahí fue donde yo hice el contacto real con el Jiu-Jitsu, en una academia, ¿verdad? Porque antes fue viendo videos, ¿verdad? Pero ahí fue donde me metí y me enganché porque más que la gente que nunca ha hecho un arte marcial y entra al Jiu-Jitsu y se da cuenta que es efectivo, imagínate nosotros que ya éramos cinturones negros de otro arte marcial y entras al Jiu-Jitsu y todavía dices, no manches, o sea, ponen de cabeza. Entonces, para uno era más impactante llegar de cinturón negro y que alguien de Jiu-Jitsu tuviera ese poder que tenían y te enganchabas. Y así fue como iniciamos hace muchísimos años y pues no, son cosas que no se olvidan, ¿no? No, o sea, fíjate que yo creo que de esas camadas que cuando empezamos vimos ese impacto tan fuerte de la llegada del Jiu-Jitsu, como dices, ya al mundo, que se abrió al mundo y fue masivo, muchos profes lo intentaron, o sea, porque llegabas y tenías que quitar de tu ego, porque ya algunos ya eran los campeones, otros ya eran cintas negras, otros ya eran, y llegabas y que de repente, ay canijo, o sea, te agarraban y no, o sea, te tapeaban y te ponían de cabeza, y a mí me tocó ver muchos profes que dijeron, no, o sea, yo sigo con lo mío y sí tenía yo la curiosidad de meterme a ver qué era, pero el ego les ganaba, la frustración les ganaba y decían, no, a eso no le entro, ¿verdad? Y otros pues dijimos, no, pues hay que entrarle, ¿no? O sea, te ganaba la curiosidad, era la parte de cómo no, o sea, tengo que aprender. O sea, y el que no lo quería hacer era como por ego, porque decías, a ver, soy máster. Sí, soy máster, sí. ¿Cómo alguien que ni siquiera tiene grado de cinta negra en Jiu-Jitsu me puede someter? Y era más por ego no entraron. Pero yo siempre quería aprender, o sea, me gustaba. Y yo cuando me di cuenta de eso, dije, tengo que aprender eso. Porque era increíble ver a alguien que sin tener un grado avanzado tienen ese poder de someter a una persona con tanta facilidad. Y eso es lo que digo, lo que engancha mucho del Jiu-Jitsu. No, y por ejemplo, en el camino, por ejemplo, cuando empiezan esas primeras generaciones, un cinta azul era impresionante. Sí, morada. Sí, no, azul, wow, o sea, no, hombre, son tremendos, ¿no? Sí, no, y aparte el Jiu-Jitsu traía un plus, porque por ejemplo, a nosotros no nos tocó la escuela del Jiu-Jitsu cuando no había MMA, o sea que solo era Jiu-Jitsu, no nos tocó esa escuela, porque el que iba a hacer Jiu-Jitsu de alguna manera se dio cuenta que el Jiu-Jitsu era muy poderoso, de alguna manera pues entrenando, pero cuando ya veías lo que hacía el Jiu-Jitsu en el MMA, entonces por eso te digo, fue una época diferente. A mí no me tocó la época de ir a hacer Jiu-Jitsu cuando te enganchabas solo porque te práctica de Jiu-Jitsu. No me tocó, a mí me tocó verlo en acción. Entonces, o sea, cómo te quedabas impactado cuando veías a una persona de Jiu-Jitsu someter a alguien más grande, más fuerte. Entonces, lo que hizo tan popular al Jiu-Jitsu fue eso, pero eso no fue casualidad. Los Gracie lo planearon porque dijeron, nuestro estilo de arte marcial es el más efectivo del mundo, pero lo queremos demostrar. ¿Y cómo? Lo vamos a demostrar así. Y el antecesor de eso, del MMA, pues fue el reto Gracie, ¿verdad? Sí. El que tenían ellos en Brasil, que retaban a gente a medirse con ellos en una pelea de contacto completo. Y ellos, el único requisito que pedían era que el que ganara el combate, en lugar de dinero, se quedaban con el video.
Ellos ponían a grabar y el ganador se quedaba con el video. Y los reyes ganaban. Publicidad. Y eso era su publicidad. Entonces, pero era una publicidad muy local, era Brasil. Entonces, cuando ellos dicen, esto tenemos que hacerlo mundial, lo hicieron en Estados Unidos con un evento donde metieron distintas artes marciales tal cual, con su uniforme, y de ahí el jiu-jitsu se hizo. Fue un marketing genial. O sea, fue una obra maestra lo que fue la base primordial del MMA. de lo que hacemos. Sí, y ahora pues evolucionó, ahora sabemos el dominio que tiene la lucha. Sí. Bueno, ahorita, por ejemplo, la moda de los rusos, ¿no? Todo El sambo. El sambo, toda la parte de la fortaleza que tienen, cómo lo han sabido mezclar. Son cambios generacionales. Sí, Las potencias, de ser los brasileños en Oriente, los japoneses, pues luego la época dorada de los americanos, hablando más de Estados Unidos, y pues ahora viene la época de la gente de los rusos y de todos los que terminan en... Los que decimos los tan. De todos los que terminan en Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, sí, están rudos. Sí, esa gente ahora, pues míralos cómo andan, o sea, están muy fuertes. Dagestán, de donde es Khabib, toda esa gente es la nueva escuela y son los que están dominando ahora, o un cambio generacional. Y yo ahí sí digo, en algún momento yo pensaba, en algún momento los brasileños van a dejar de tener el dominio, y sucedió, en algún momento el japonés, y sucedió, pero ahora yo no veo en qué momento dejen de tener dominio ellos, yo no lo veo, porque ellos traen otra filosofía. Y fíjate, por ejemplo, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con los brasileños. Llegaron, su metodología la metieron a Estados Unidos, en el mundo empezó a... Y por ejemplo, yo platicaba con Mike Valle, y ella se trajo a alguien de Dagestán. O sea, en su academia, ya Khabib le trajo a alguien de Dagestán para que su metodología la estén aplicando A ese estilo. Entonces, yo creo que va a pasar eso. Va a empezar lo efectivo de ellos a mezclarse a nivel global hasta que digas, pues ya no tienes algo con lo que yo no te pueda competir, ¿no? Sí, lo que pasó con el taekwondo en México, cuando México llegó a ganarle a Corea en el mundial, pues es porque los entrenadores en México ya eran coreanos, ¿verdad? Y en Estados Unidos, cuando empezó a dominar en el MMA, tenía entrenadores brasileños. Y como dices tú, pues ahora se van a traer a ellos, pero yo todavía aún así lo veo también que va a ser algo va a tomar mucho tiempo, porque aunque vengan la gente de esos países a entrenarnos, ellos tienen una filosofía de vida diferente. ¿Por qué? Porque mientras tú traes un niño aquí cuidando lo que no se caiga, ellos los traen en un lago ahí congelado. Sí, el tema con los osos, ¿no? Y luchan con los osos. Luchan con los osos. Y para la gente que no cree eso, vean videos con el Khabib contra oso. Sí. Y cuando eran niños, obviamente son osos pues, muy domesticados, pero como el oso tiene un estilo de pelea salvaje, pero luchan. Muy humano a la hora de moverse. Sí, se mueven como que luchan. Pero imagínate un niño de 20 kilos con un oso de 80. Entonces, mientras una persona de Dagestán está luchando con un oso, tú tienes a tu niño aquí cuidándolo de que no se caiga y que en el PlayStation. Sí, entonces, aunque nos traigamos a esa gente para acá, yo creo que nos va a tomar un tiempo porque ellos generacionalmente traen una genética distinta, son más rudos. Pues mira, simplemente míralo en la historia de las guerras, ¿quién le pudo ganar a Rusia en las guerras? ¿Y por qué ganaban los rusos? Al final ni por tecnología. Ganaban por los rudos que eran ellos. Sí, porque no se congelaban, ellos aguantaban el frío y aún estando perdiendo no se rendían y todavía nos falta porque todavía ellos son muy físicos. Sí. Son muy físicos, entonces sí nos llevan un poquito de ventaja. Bien. Sí. Amigo, ¿cómo ven los próximos 10 años del MMA? ¿Cómo los visualizas? Pues mira, lo veo con un crecimiento muy masivo, a como lo está haciendo ahorita, pero yéndonos, ya no hay que decir nada de lo profesional, porque lo profesional ya está, sigue creciendo, sigue arrasando, pero a nivel amateur fue un crecimiento grandísimo, porque pues ahorita en este momento el MMA está buscando el reconocimiento olímpico, entonces imagínate lo que sería verlo, ojalá y nos toque a nosotros verlo en Juegos Olímpicos. Lo que sí estoy seguro es que, si Dios quiere, nos va a permitir verlo reconocido como deporte olímpico, porque una vez que te reconocen todavía falta un tiempo para que entre en el evento, ¿no? En las Olimpiadas, ojalá y nos alcance el tiempo, pero para verlo reconocido yo creo que estamos en poco tiempo, y una vez que eso suceda vamos a pasar al siguiente nivel, y va a ser muy positivo porque ya la gente
ahora que me preguntas cómo lo veo con las familias llevando a su hijo a hacer MMA como algo normal, como decir arte marcial, ya que no digan karate, que no digan taekwondo, que digan MMA. Y lo veo que va para allá muy rápido, muy rápido. Y eso ha sido en base a la evolución, a la seguridad que se está llevando de acuerdo a los reglamentos, al área de competencia. Vamos por un camino, ha sido el camino complicado, porque todavía hay muchos maestros que todavía se resisten al cambio, que todavía traen la filosofía antigua, que no es mala, pero como te dije hace un momento, tenemos que evolucionar, porque es evolucionar o quedarte atrás en el pasado, ¿no? Y va por un muy buen camino. Simplemente mira los campeonatos estatales, nacionales o mundiales, qué participación había de niños hace 5 años. No nos vayamos tan atrás. No, y hace 5 años. Hace 5 años. Nada. Y mira lo que hay ahora. Entonces va muy bien, la aceptación es muy buena, y lo que nos va a ayudar mucho, obviamente, tú lo comentabas, el cambio generacional, porque todavía ahorita hay padres de familia que son de otra época, que les tocó no conocer mucho del MMA, que lo ven todavía como algo agresivo, pero ya estamos en la etapa generacional que los padres de familia de ahorita de 25 años, que son nuevos, ellos en su cabeza traen jiu-jitsu, traen kickboxing, traen MMA. Bueno, pero sus hijos ahorita son niños de 2 años, de 3 años. Cuando entre esa generación es cuando se va a volcar todo esto mucho hacia el MMA. ¿Por qué? Porque esos nuevos padres de familia, su papá compitió MMA, su tío compitió MMA, entonces a ellos ya les va a tocar ver el MMA ya regulado, que es lo que está pasando ahorita. De manera natural. De manera natural. Va a ser orgánica su entrada a la práctica. Así es, yo creo que estamos a un poco tiempo de que ya, como te lo digo, el padre de familia o la madre de familia diga, quiero que mi hijo haga MMA, que lo traigan en el chip. Estamos a muy poco tiempo porque esto ha evolucionado bastante, ¿no? Y las nuevas generaciones, como te digo ahorita, pues son generaciones que ven el MMA y les encanta el MMA. Entonces estamos ahorita como una transición de la vieja escuela, no hablando de practicantes, de la vieja escuela de la gente que ha visto, a la nueva, a la gente que acepta el MMA al 100%, ¿no? Entonces vamos por un camino, vamos bien. Excelente. Bien, pues amigo, gracias. Hombre, gracias por la invitación, gusto por aquí. A seguir dando y a seguir haciendo lo que nos gusta, y pues hay que echarnos el gol, compadre. Mira, round one, café de altura, mira nada más. Me va a tocar degustando, ya llevo aquí mi bolsita. Estoy seguro que va a ser un buen café porque mi compadre es experto. No conozco quién tome más café que Agustín. Entonces, mucho éxito. Mucho éxito con tu proyecto. Yo sé que va a ser bueno porque te gusta mucho lo que haces, y pues va a ser algo de bastante calidad, ¿no? Gracias amigo. Señores, Ubaldo Marroquín, presidente de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas. Saludos. Con todo. Esto fue The Knockout Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.